¿Cuánto tiempo debes utilizar Ozempic, Mounjaro o Wegovy para pérdida de peso? Y la verdad sobre las dudas sobre el rebote. Soy el cirujano Luis Bernal, me dedico a hacer cirugía aquí en Tijuana y esto es a través del bisturí, donde hablamos de obesidad, cirugía y tratamientos para pérdida de peso sin rodeos. Si tú utilizas estos medicamentos y bajaste 10, 15 o incluso 20 kilos, lo más probable es que tengas miedo de dejar el medicamento por miedo a reganar ese peso otra vez. O quizás estés empezando a pensar en utilizar algún medicamento como estos para la pérdida de peso y probablemente tienes una pregunta que te hayas hecho. ¿Voy a tener que utilizar el Ozempic, el Wegovy o el Mounjaro por siempre? ¿O los puedo suspender cuando yo quiera? Y hay algo que tienes que saber antes de comenzar un tratamiento con pérdida de peso. Perder peso y mantener ese peso son dos cosas completamente diferentes. Cuando tú suspendes un medicamento como los GLP-1, la semaglutida, el Ozempic o el Wegovy, tu cuerpo puede volver a aumentar el hambre y recuperar parte del peso perdido. Y antes de avanzar, tenemos que entender cómo funcionan realmente estos medicamentos. Estos medicamentos contienen una hormona que actúa sobre una hormona que regula el hambre y la saciedad y el apetito. En términos sencillos, hace que tengas menos hambre, que te sientas satisfecho con la comida o con menos comida y que sea más fácil mantener un déficit calórico, es decir, que consumas menos calorías de las que gastas. Aquí viene la parte importante. Imagina que tu cuerpo tiene un termostato del peso o que regula el peso. Cuando una persona pierde una cantidad importante de peso, el organismo puede interpretar este cambio como una amenaza. Entonces tu cuerpo lo ve como una amenaza y empieza a defender el peso anterior. Y ahí es cuando puede aumentar el hambre. Después de eso puede disminuir la sensación de la saciedad, es decir, la comida ya no te llena y puede hacer que mantener el nuevo peso sea más difícil. Ahora imagina que con estos medicamentos funcionan como si bajáramos temporalmente el volumen de la señal del hambre. Mientras utilizas los medicamentos como los GLP-1 puede ser mucho más fácil controlar lo que comemos. Pero si retiras esta herramienta, alguna de estas señales pueden regresar. Y ahí aparece una pregunta que realmente nos interesa. ¿Qué pasa con el peso cuando dejamos los tratamientos con los Ozempic, Wegovy, Mounjaro o los GLP-1? Y aquí tenemos que ser bien claros en lo que vemos en redes sociales y en lo que realmente demuestran los estudios científicos. Y uno de los estudios más conocidos sobre estos medicamentos analizó a personas que utilizaron el medicamento durante 68 semanas, es decir, más de un año. Durante ese periodo consiguieron una pérdida de peso importante, pero posteriormente, cuando se suspendió el tratamiento y se les dio seguimiento durante un año, ocurrió una cosa interesante. La mayoría de las personas o muchas personas recuperaron parte considerable del peso que habían perdido. El estudio del que estamos hablando se llama STEP 1 y los participantes habían perdido alrededor del 17% del peso corporal durante su tratamiento. Un año después de suspender este tratamiento, habían recuperado aproximadamente el 11% del peso perdido. Eso significa que conservaron en promedio una pérdida del 5 al 6% respecto al peso inicial. Entonces, sí, el efecto del rebote sí existe después de dejar el tratamiento como el Ozempic o el Wegovy. Pero quiero hacer una aclaración bien importante. Eso no significa que todas las personas vayan a recuperar todo el peso perdido, ni tampoco significa que los medicamentos como los GLP-1 no funcionen de manera adecuada. De hecho, significa exactamente lo contrario. El medicamento funciona y funciona bastante bien mientras se utiliza, pero la obesidad sigue siendo una enfermedad crónica que requiere una estrategia completa de tratamiento, es decir, no solamente el medicamento. Esto nos va a llevar a tres puntos principales. Primero, los medicamentos como los GLP-1 pueden ser una herramienta muy efectiva para perder peso, pero no debemos caer en el discurso de esos medicamentos no sirven o cuando lo dejé gané todo el peso y no funcionó de nada. Los estudios han demostrado que las pérdidas de peso importantes con este tipo de medicamentos en pacientes con obesidad o sobrepeso tienen que cumplir ciertos criterios para darle tratamiento. Pero bajar de peso no se necesariamente significa que la obesidad desapareció, porque no es una pastilla mágica o un medicamento mágico. Este es uno de los conceptos más importantes de todo este episodio. Si una persona tiene hipertensión o presión arterial alta, ayuda a que mejore la presión con el medicamento. Y no necesariamente significa que la hipertensión desapareció. El objetivo no debería ser simplemente bajé de peso, entonces ya terminó el tratamiento. La pregunta debería ser, ¿cómo voy a mantener yo la pérdida de peso aunque ya no tome el medicamento? Y aquí entra el tercer punto. No existe una duración universal del tratamiento. No sería correcto decirte, todo el mundo tiene que utilizar los medicamentos como los GLP-1 para siempre o durante toda la vida. Pero tampoco debería ser correcto decir, después de bajar de peso, simplemente lo suspendes. Cuando llegas al peso ideal, lo vas a suspender. ¿Por qué no? Así no funciona.
La duración del tratamiento va a depender de cada paciente. Y ahí es donde tenemos que valorar cuánto peso se perdió, cuánto peso falta por perder, las enfermedades que tienes asociadas, la respuesta de tu cuerpo al medicamento, los efectos secundarios, la alimentación, la actividad física y sobre todo, qué estrategia tienes para mantener el resultado a largo plazo. Por eso, la suspensión o modificación del tratamiento debe de hacerse con seguimiento médico y no solamente tomártelo tú. Vamos con dos de los mitos que más escucho cuando hablamos de GLP-1. Si dejo los GLP-1, los Ozempic, Wegovy, Mounjaro, ¿voy a recuperar absolutamente todo el peso? Y la respuesta es no necesariamente. Los estudios demuestran que los pacientes recuperan una parte importante del peso después de suspender el tratamiento. Pero eso no significa que todas las personas vayan a recuperar el 100% del peso que perdieron. En el estudio que ya mencioné previamente, después de un año de suspensión, los participantes recuperaron una parte importante de la pérdida de peso, pero todavía mantenían otra pérdida de peso respecto a la inicial. Así es que en realidad sí puede existir un rebote, pero no es idéntico para todos los pacientes. Mito número 2. Si recupero peso después de dejar el tratamiento, significa que los medicamentos como el Ozempic o el Wegovy no funcionaron. La respuesta es tampoco. El medicamento pudo haber funcionado perfectamente durante el periodo que lo utilizaste. El problema es que estamos hablando de una enfermedad crónica y no algo que se solucione con una pastilla. Por eso, cuando hablamos del tratamiento de sobrepeso y obesidad, no debemos pensar únicamente en cuántos kilos bajaste. Tenemos que pensar también en cuánto tiempo tienes que mantener esa pérdida de peso, de qué manera mejoró tus enfermedades, porque perder 20 kilos y recuperarlos no es el mismo resultado que solamente perder 20 kilos y conseguir mantenerlos durante muchos años. El verdadero objetivo de este tratamiento no es solamente bajar de peso, es bajar, mejorar las condiciones metabólicas y mantener la pérdida de peso. Entonces, volvamos a la pregunta que nos hicimos al inicio. ¿Vas a tener que utilizar el Ozempic o el Wegovy para siempre? La respuesta honesta es no existe una duración universal y cada caso debe individualizarse para todos los pacientes. Porque para algunas personas el tratamiento farmacológico con estos medicamentos puede mantenerse a largo plazo con buenos hábitos y buenas estrategias, para otras puede ser necesario modificarlo, es decir, aumentar dosis, agregar otras estrategias de tratamiento y dependiendo de las características de cada paciente existen otras alternativas para tratar la obesidad. Medicamentos, balón intragástrico, cirugía bariátrica y diferentes combinaciones en relación a los cambios de alimentación, la actividad física y el tratamiento médico. Pero lo importante no es tomar una decisión únicamente basada en el peso que tú ves en la báscula, porque si tienes una enfermedad crónica, llegar a un peso determinado no significa que el problema haya desaparecido, simplemente lo controlamos. Así que si estás pensando en empezar tratamiento con Ozempic, Wegovy o cualquier otro GLP-1 para bajar de peso, no te preguntes solamente cuánto peso voy a bajar. Pregúntate también qué voy a hacer para mantener ese peso cuando llegue a la meta que ya tenía y de qué manera va a mejorar mi salud metabólica. Porque bajar 20 kilos puede ser un gran resultado, pero mantener esos 20 kilos perdidos durante los siguientes años, ese es el verdadero objetivo y la parte difícil. Y si quieres podemos hablar de lo que se preguntan los pacientes después cuando consideran una cirugía para pérdida de peso, manga gástrica o EPAS. Este será uno de los temas que abordaremos en los siguientes episodios. Soy el cirujano Luis Bernal y esto fue A Través del Bisturí.